Sabes con Acento, yo soy Damaris y el día de hoy tenemos a una invitada especial, mi amiga Mónica. Y mi amiga Mónica nos hizo el favor de recibirnos en su casa con todo y vinito delicioso, salud. Porque en esta sesión de Chisme con Acento nos va a acompañar con su experiencia viviendo en Francia y vamos a hacer una pequeña comparativa entre la experiencia de Mónica en Francia y mi experiencia en Alemania. Ambos son países europeos que tienen muchas cosas en común, pero como tú te diste cuenta al visitarlos son súper diferentes. Sí, muy diferentes y es nuestra experiencia. Exacto, es nuestra experiencia, es una experiencia personal. Muchísimas gracias por dar el disclaimer, Mónica. Es muy importante aclarar en este tipo de videos que estamos hablando desde nuestra experiencia personal y que si tú estás viviendo en Francia o en Alemania en este momento y tu experiencia es diametralmente distinta a la nuestra, es normal y está bien y no pasa nada. Oigan, aparte déjenme contarles que Damaris fue la primera persona que supo que me movía porque una amiga me dijo, oye, tienes que contactar porque esta chava hace postres súper ricos. Mi amiga no sabía que me movía, ¿ok? Entonces, total que contacté a Damaris y bueno, pues empecé a contarle mi historia y preguntarle mil cosas porque literal, yo nunca había estado en Francia y bueno. Pero hay que aclarar una cosa, Mónica vivía en ese entonces en Michigan y yo había vivido en Michigan. Acá nunca nos conocimos, pero estuvimos en el más o menos los mismos años en Michigan antes de emigrar a Europa, ¿no? Y de hecho te pasé, bueno, no nos conocimos personalmente. Pasé el dato de mi aseguradora del carro. Sí, claro, sí. A través de un grupo online de mexicanas, entonces habíamos tenido un contacto así muy, pues, muy... ¿Por afuera? Por afuera, sí, muy virtual, nada más. Sí, Ok, a finales de 2020 me contactas y me cuentas que te vas a ir a vivir a Francia, que anteriormente estabas en Michigan y que qué podías esperar. Entonces yo, conociendo el background de una mexicana que ya vivió en Michigan y qué expectativas puede tener de Europa, pues yo le solté con toda honestidad. Totalmente. Sin embargo, obviamente la experiencia que tú tienes es muy diferente a la que yo tengo, porque yo tengo 2 hijos, así que creo que eso también marca una pauta considerable. Tremenda. Entre la experiencia que puede hablar una persona sin hijos a otra que tiene hijos, ¿no? Yo creo que emigrar cuando ya tienes hijos requiere todavía más valor del que se requiere cuando vives solo en pareja o estás soltero. El mismo. Sin embargo, creo que con 2 hijos tienes que meterle otro tipo de cosas y pensar en otras cosas que sin duda alguna cuando no tienes no lo haces. Mira, pero es el mismo valor, te lo prometo. Yo te soy sincera, o sea, cuando hablamos Daniel y yo de irnos a vivir a Alemania, cuando ya estábamos en Michigan asentados en la casa, contentos, yo le dije, ok, sí, hay que irnos porque el momento en que tengamos hijos, a mí no me vas a mover tan fácil. Sí, la verdad es que no sé en qué estaba pensando cuando me mudé, pero después de 6 meses puedo decir que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido, si no es que la más bonita, por todo lo que conllevó. Aunque, bueno, al inicio fue difícil. Sí, entiendo. muy difícil, muy. Ya. ¿Cuánto tiempo viviste en Francia? Viví casi 2 años. 2 años. ¿Y en qué parte de Francia estabas? Bueno, resulta que estaba en una ciudad muy pequeñita que se llamaba Précy-sur-Oise, pero la mayoría conoce Chantilly y entonces, bueno, para efectos de que la localicen mejor, Chantilly. ¿Y qué tan lejitos de París? Estaba cerca, ¿no? Chantilly está a 28 minutos de París en tren, lo cual está... ¡Qué maravilla! Hermoso, pero hay algo. ¿Qué? Que no o sea, yo vivía ahí, pero mi mundo no estaba ahí, mi mundo estaba en Compiègne, porque mi esposo trabajaba en Compiègne, mis hijos iban a la escuela en Compiègne y pues nunca encontramos una casa en Compiègne. Ok, entonces vivías en un lugar en el que tus hijos no iban a la escuela y prácticamente tú tenías que trasladarte todos los días. ¿Cuánto hacías a la escuela de tus 50 minutos. 50 minutos hacía de mi casa a la escuela de mis hijos, lo cual era un caos. Eso era en coche. Eso era en coche. Mónica es mamá humana también. Sí, de 2. Es mamá perruna y yo también soy mamá perruna. Pero la mía no deja grabar, así que mejor la traigo acá. Lo siento, Damaris. No, tranquila. Es parte de su espíritu aguerrido. La Lili aquí, ella mientras tenga comida y a su mamá, ella tranquila. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces me contabas que... Bueno, manejaba 50 minutos, ¿ok? 50 minutos sin tráfico. O sea, mucho peor que cuando vivías aquí en Detroit o en Michigan. Ah, bueno, es que aquí no manejaba mucho, o sea, mi trabajo estaba de que en mi casa, porque aparte hacía home office. Ok. Y la escuela de mis hijos estaba a 13 minutos de mi casa. Súper. Entonces... Fue un cambio de vida grande, o sea, tu rutina era sí, manejar claro. un montón de tiempo todos los días. Todos los días. Lunes, martes, jueves y viernes, porque los miércoles en Francia no tienen clases. Ok. ¿Qué fue lo más difícil de la experiencia? Creo que el interactuar y aprender
eso, el estilo de vida en general, porque la gente todo el tiempo está trabajando, obviamente, entonces como que ver a una persona de mi edad y decir, híjole, esta mujer no está trabajando, ¿qué onda? O sea, como que eso fue muy difícil para mí porque tengo una profesión y entonces aquí, pues es muy normal aquí ser expatriada y tener a tus hijos y tú estar trabajando o no trabajas y muy normal. En Europa no pasa eso. Bueno, no sé, en Alemania. En Francia, no. En Francia, una persona de mi edad trabaja. Claro, claro. Con hijos, sin hijos. Y te ven mal si no. Y te ven mal si no. Y de hecho, cuando empecé a estudiar francés, esto me lo dijo mi maestra de francés. Estábamos viendo lo de los currículums. Y entonces, al final me dijo, Mónica, quiero hablar contigo. Y yo, sí. Y me dijo, te recomiendo que no digas que no trabajas. Y yo, ¿cómo? Y me dijo, lo mejor es decir, estoy en busca de trabajo. Y yo, estoy en busca de trabajo, pero no es porque esté cómoda, sino porque estoy aprendiendo el idioma. Claro, no puedes esperar obtener un trabajo en Francia si no hablas francés. Claro, y entonces ella me dijo, sí, pero a nosotros no nos gusta que las personas no trabajen. O sea, como que asumen que vas a quitarle sus impuestos o pedir programas sociales. Claro, hay mucha gente Ya. que, no sé en Alemania, pero en Francia sí hay mucha gente que bueno, que sí vive de esto y se sabe, obviamente. Ya. Pero como que para ellos no es tan común verlo. Ya. Incluso en París, pues todo el mundo está trabajando también, entonces no es tan común. Aclarando una cosa, en Michigan hay una comunidad muy grande de mujeres latinas que trabajan en casa. A mí no me gusta decir que no trabajan, yo creo que aportan valor desde casa y trabajan un montón desde casa, se dedican a sus hijos, a su familia, entre otras cosas porque muchas veces al migrar a Estados Unidos por la profesión de tu esposo, la visa que tú obtienes como esposa, no en todos los casos, pero en muchos casos, es una visa de acompañante que no te permite trabajar. Entonces, en ese tipo de casos, en Michigan está lleno de chicas que quisieran trabajar pero no pueden trabajar. Entonces es más común, como tú dices, en la comunidad expatriada que la gente simplemente no trabaje. Y creo que también entre los americanos es muy común que seas una persona que se dedica al hogar. Totalmente. La cosa es que en Francia no es así. Ya. Y te sentías juzgada. Claro, sí, era como raro. Algo que no había experimentado aquí, por ejemplo. Claro. Era muy normal y en México pues tampoco. Así que fue como raro. Creo que eso fue lo más difícil. Me pasó un evento muy fuerte en Francia y tengo que decir que por otro lado, esto que pasó fue fuerte. Sin embargo, el sistema de salud es muy bueno. Ya. Muy bueno. Y perdón que cambie tan Sí, tranquila. Pero hay cosas malas, hay cosas buenas. El sistema de salud es impresionante y yo sé que hay gente que va a decir, pero no encuentras un médico tan fácil. Un médico general no es tan fácil con le llaman la carta vital. No es tan fácil, que es como el seguro social. Pero bueno, con el seguro, diferente tipo de seguro, un seguro de expatriación, sí puedes encontrar un médico y la verdad es que son muy buenos. Sí. Muy buenos. Creo que en eso puedo coincidir contigo, o sea que en general el sistema de salud en Alemania creo que es muy bueno. Creo que tenemos que acotar en el tema de que ambas teníamos seguro de expatriadas, entonces nuestros tiempos de espera probablemente no eran los mismos tiempos de espera que los de las personas con Krankenkasse o con seguro, como decías, la carta vital. Totalmente, pero cuando ocurrió algo desafortunado en mi situación, era un familiar que había ido de visita y entonces realmente pues no era parte de... Y recibió el servicio. Recibió sin preguntarle. Aquí seguramente si algo pasa es como de... Aquí primero que nada te preguntan la tarjeta del seguro. Claro, por supuesto. En Estados Unidos queremos. En Francia jamás. Para ti, ¿qué fue lo más difícil que te pasó en Alemania? Lo más difícil en Alemania fue sin duda el inicio y tenía que ver con llegar a un país en una situación de salud no ideal, con mi situación de endometriosis en aquel momento, y el tener que pasar como por tantos procesos médicos, precisamente, sin red de apoyo, sin amigos, sin conocer todavía a nadie. O sea, el sentirte verdaderamente solo y pasar por temas de salud, sí creo que ha sido las cosas más difíciles que me ha tocado experimentar. Dentro de lo muy afortunada que fui también por el hecho de encontrar al médico que me ayudó a recuperar mi calidad de vida por completo. De esa información algunos ya la conocerán, está en mi video sobre endometriosis, lo pueden ver aquí arriba si quieren. Pero creo que sí eso, o sea, el tener que experimentar una situación en la que te sientes vulnerable, como dirían los psicólogos, una situación límite. Sí. Recién llegando, sin red de apoyo, sin amigos, eso estuvo muy fuerte.
Eventualmente eso pues ya quedó en el pasado y pude disfrutar muchísimo el país, pero creo que sí en ese momento sí me pregunté muchas veces qué estoy haciendo aquí, por qué me vine, etcétera. No sé si a ti te llegó a pasar algo similar de decir por qué me vine acá. Totalmente. Recuerdo tu video anterior de qué cosas te habían gustado de Alemania y qué no. Todo lo que decías, créeme que era como de palomita, también me pasa, también Con me pasa. Francia. Con Francia. Vivía tan lejos, o sea, preguntarán a mí, ¿por qué 50 minutos? Bueno, porque en Compiègne no pudimos encontrar una casa. Como en Stuttgart, en la ciudad, no podíamos encontrar un departamento, ¿no? En Compiègne habían departamentos, pero casas no. Ya. Y como te Tú decía... eres una familia más grande. Sí, así que fue un caos y nos íbamos alejando hasta que llegamos ahí. Y aunque encontrábamos, resulta que las casas estaban en muy mal estado, que para mí Alemania no es así. No, Alemania no. Alemania creo que sí tiene como, esa es una diferencia muy buena. Alemania creo que sí las casas están como habitables, sí. Los departamentos están habitables, cosa que en Francia, por lo menos en Compiègne, hay lugares en donde de verdad que parecía que... parecía que se iban a caer. Sí, literal, se iban a caer. Ya. Se iban a caer las casas y entonces... Y así te las querían rentar tan tranquilos, Sí. con la mano en la Y cintura. bueno, resulta que llegué y dije, ok, sí, mi esposo y yo dijimos, sí, esta casa, perfecto, y que nos dicen, bueno, pues necesitamos que los dos trabajen. Y yo, pero es que acabamos de llegar, o sea, no podemos, o sea, yo no estoy trabajando. Sí, pero es parte de porque resulta que en pandemia dejaron de pagar la renta y entonces las empresas no se hicieron responsables y obviamente Tenían los que arrendatarios protegerse. tampoco. Tenían que protegerse de alguna manera, así que está imposible. No, pero eso está fatal porque tú vas llegando, te mudaste por el trabajo de tu esposo y esperan que tú de la noche a la mañana sin hablar francés tengas ya un trabajo para poderte rentar la casa. Entiendo ese punto Total. que dices, en Estados Unidos obviamente pues no pasa. No pasa porque aquí compras casa en nada. Además, o sea, Además. hay mucho más disponibilidad tanto para rentar como para comprar. Sí, y totalmente. facilidades para comprar, pues muchísimas más. Creo yo que en Europa, no sé en Francia, pero en Alemania comprar es muy complicado. En Francia empezamos a ver como cuáles eran el proceso para poder comprar una casa. Y dije, ok, vamos a ver una casa nueva. Y resulta que nos decían, bueno, el proceso puede durar hasta 2 años de una casa nueva. ¿Cuánto tiempo tardaste en comprar esta casa? Bueno, todo lo hicimos desde Francia. Pero lo hiciste rapidísimo, o sea, Un mes, quizá, sí, Sí. literal. Y así es el proceso y bueno, porque tiene que pasar notario. En una casa nueva ya, por ejemplo, también tienen que ver croquis y que también todo esté como que regido, que si la altura, que si Ya. la fachada, que si... ya es como muy engorroso el trámite. Mucho. ¿Qué fue lo que más detestaste de tu experiencia allá? La burocracia, totalmente, creo que la burocracia es todo un caso. Mi titre de séjour me llegó tiempo después, mucho después. ¿Qué es eso? Es carta de mi estancia, residencia? mi carta de residencia. Ya. Que digo, aquí es como la green card. Ya. ¿Ok? Y de hecho con esa nosotros ya podíamos estar ahí por 4 años y después tramitar la ciudadanía. Ah, igual que en Alemania, sí. Lo cual está padre si te pones a pensar. Es más sencillo en Europa Sí. que aquí en Estados Unidos, el Sí. tema migratorio. Creo yo cuando tienes... Expatriación. Sí, en tema No de es siempre, expatriación. no es siempre. No es por siempre, sí. Que eso sí es otra cosa. Sí, pero la verdad, cuando dices burocracia, yo creo que Alemania también, o sea, no canta mal las rancheras, o más bien las canta muy mal, en el sentido de que también está fatal en temas burocráticos, pero me han contado, no me consta, pero me han contado que Francia está un poquito peor. Bueno, nunca he vivido en Alemania, pero la verdad es que Francia es todo un caso, de verdad lo es. Siento que Alemania es como más... Es muy metódico. Es ordenado. Es muy ordenado y es muy Francia hay metódico. cosas que no son nada ordenadas, entonces quizá pueda ser una diferencia muy importante. Algo que yo notaba cuando iba de viaje a Francia, que a mí me encanta de vacaciones, o sea, yo amo ese lugar. Creo que cualquier persona se enamora de Francia de vacaciones. Stuttgart está muy cerca de la frontera con Francia, entonces en hora y media ya estábamos en Estrasburgo, una ciudad preciosa, Sí. tomando vinito y comiendo escargot, que ya me contaste que no te gustan. No me encanta, no me encanta. Bueno, pues algo que yo notaba de pronto en Francia era que las calles en general o el mantenimiento no es tan pulcro como el de Alemania. O sea, Alemania es muy limpia en general. Las ciudades de Alemania creo que puedo decir que por lo menos la gran mayoría son bastante limpias, están muy bien cuidadas. Hay muchísimo presupuesto de por medio para mantener las áreas verdes, para mantener las calles libres de basura, para que las cosas se vean bien. Y como que me daba la impresión de que en Francia no tanto. No tanto, ¿y qué tal los parques?
Los parques en Alemania estaban bien, o sea, súper bien. La única queja, y creo que tanto en Francia como en Alemania es el mismo problema, las colillas de cigarros en todas partes, porque fuman, Dios santo. Sí, totalmente. Tremendo. Creo que vi más parques en Alemania que en Francia, en toda mi estadía. Creo que sí es posible, ¿eh? O sea, es posible porque yo en Francia me tocó ver parques muy lindos, pero son como parques más urbanos. En Alemania son bosques enteros. Sí. Totalmente, Muy, totalmente. muy similar de alguna manera a Michigan. Hay muchos lugares, sí, de hecho sí, en la parte que me recomendaste en la Selva La Negra. Selva Negra. Hay partes que como que... Te recordaron. Sí, totalmente. Sí. La comida. Te La encantó. comida francesa es algo que extraño, es algo que me encanta y que extrañaré. Oye, yo también extraño la comida francesa. La alemana, perdóname, pero creo que no soy tan buena en la alemana, la verdad. No sé, ¿tú sí fuiste fan de la alemana? Sí fui fan de la alemana porque creo que además tuvimos la suerte de vivir en una de las zonas de Alemania que tiene de las mejores gastronomías que hay, que es la zona de Suabia o Baden-Württemberg, específicamente Württemberg, porque Baden ya es como otra región y otro dialecto y otra cultura. Pero sí, o sea, la ensalada de papa suave, yo siempre lo digo, es la cosa más deliciosa, el cartofel de ahí. La panadería de toda Alemania es muy espectacular. Creo que yo sí me enamoré de la cocina alemana, definitivamente, y de la calidad en general de los alimentos. Yo sí creo que la calidad allá es un poquito superior aquí, ¿no sientes? Sí, más real. O sea, por ejemplo, ahorita puedes comprar fresas orgánicas aquí, enormes, y entonces a veces... Y saben a agua. Sí, saben muy diferentes. Sientes que allá es más real que aquí, totalmente. A mí me encantó la experiencia gastronómica europea en general, pero tengo que decirlo, o sea, no me clavaba solo con Alemania. Cuando podía escaparme a Francia, comer a Francia, me escapaba a Francia. Si podíamos darnos una escapada a Italia, pues también lo hacíamos. Bueno, Italia es tan hermoso. Sí. Espectacular. Entonces creo que yo también coincido contigo en eso que me contabas hace un momento y que nos tienes que contar en cámara, que fue tu parte favorita de la experiencia. Viajar, totalmente viajar. Para mí también. Creo que esa fue de mis partes favoritas. ¿Lo extrañas? Sí, claro. ¿Sí lo extrañas? En este punto, o sea, estoy muy ocupada con la casa y con el canal y como que estoy todavía en el proceso de reencarrilarme en rutina aquí y ahí la llevo y estoy contenta con el verano en Michigan. Pero francamente sí extraño esa facilidad de decir, fin de semana largo, ¿dónde vamos? Totalmente, museos. Hace rato le preguntaba a mi hija oye, dime algo que extrañas, ¿no? Y me decía, todo el tiempo hay donde ir. Sí. Sí, es verdad. O sea, la verdad es que... La oferta cultural es superior allá. Mucho. Y entonces yo creo que eso sí lo extraño muchísimo. Sin embargo, creo que la vida en Estados Unidos es fácil, bonita. Es fácil. Y entonces... Es cómoda. Mucho. Y está cerca de México. Si fuéramos españolas, creo que encantadas de la vida nos quedaríamos donde estábamos, ¿no? Hay españoles aquí que dicen gracias. Bueno, sí. España para visitar. Tienes creo que está razón. padrísimo. Para visitar Europa creo que está padrísimo. Tienes muchísimo que ver. Sí. En cuanto decías el tema de la viajada, esa facilidad de decir fin de semana largo, ¿a dónde vamos? ¿No? 5 horas, 3 horas. 5 horas, 3 horas. Aquí para Traverse City, que la pasamos increíble hace un par de fines de semana, pues fueron casi 4 horas o 4 horas desde Detroit. Ahorita que decías que tu hija te mencionaba el tema de los museos, ¿ya la llevaste al Detroit Institute of Arts, por supuesto? Claro que sí. Hemos ido. Anteriormente fuimos muchas veces, pero no se parece nada, Damaris. No, o sea... Es distinto, o sea, es una experiencia distinta. A mí es de mis lugares favoritos de Detroit, me parece hermoso el museo y tiene mucho que ver. Pero obviamente si tuviste acceso como a ese enorme abanico de museos que tienes tú que estabas tan cerca de París, pues claro que para Rebeca, o sea, va a ser como de que, ay mamá, pues sí está padre, pero... Claro. Y bueno, mi hijo por el contrario es como de que a mí me encanta vivir aquí, soy feliz. A él le gusta mucho estar aquí y entonces es feliz. Las escuelas, esa parte también es importante. Creo que las escuelas, hay muchas cosas, hay pros en Francia, hay contras allá, es como más, bueno, por lo menos mi experiencia es como más como peace and love y bueno, en esta etapa están como para disfrutar y listo. En cambio aquí es como de vienes a aprender y entonces... ¿Sientes que el nivel de exigencia en Francia era menor que aquí en Estados Unidos? Lo que pasa es que siento que allá los dejan ser niños. Ah, ok. Aquí... ¿Y eso te gusta o no? A veces me gusta. En cuestión de tecnología me encanta estar aquí. Hay pros y contras. Claro, como todo, hay pros y contras. Al ir a Alemania, ¿qué cosa tenías en Alemania que decías, ay, ojalá si fuera Francia también?
Te prometo que llegamos mi esposo y yo y dijimos, qué barbaridad, o sea, me acuerdo que en la Selva Negra fuimos a un restaurante y fue así como que, vamos a entrar. Y entonces, pues siempre entramos al baño a lavarnos las manos y yo, qué hermosura de baños. Limpio, pulcro. No sé si te pasaba, pero en Francia los baños, sí, como que, o sea, sí, la comida deliciosa, pero como que a veces la limpieza, no sé qué faltaba, no sé, y me encanta, de verdad que me fascina Francia, pero... Sí, creo que los alemanes, ahorita igual que lo decíamos hace un momento, son mucho más perfeccionistas y cuidadosos con el tema de la limpieza y de la apariencia de las cosas. Les gusta que todo se vea bien conservado. Fuimos a desayunar a un restaurante en Alemania y entonces llegan como, había un desayuno ahí muy... ¿Completo? Sí, pero lugareño, se me fue la palabra. Ah, como muy tradicional. Tradicional, sí. Y entonces llegó y así espectacular, como adornado. El sabor no era tan delicioso, pero sí como wow. ¿Te gustó como el empeño que le ponían al detalle? Sí, me gusta el empeño y me gusta el trato a las mascotas también. Ay, en Alemania es lo máximo. Sí, es, la verdad, el trato a las mascotas es muy bueno. Siempre decimos en Alemania que los meseros te pueden tratar con la punta del pie a ti como ser humano en Alemania, porque en general el servicio al cliente no es el mejor. En Europa no. En Europa en general. Pero si llegas con un perro, se agachan, le dan su galleta, te dicen que si necesita agua, lo acarician. Es el primero que le dan agua. Es el primero al que le dan agua, exacto. Sí, totalmente. Eso sí extraño, fíjate, porque aquí, pues aquí no puedes llevar a las mascotas a entrar a los restaurantes, está prohibido. Damaris, ibas a Francia y entonces llegabas y decías, me encantaría que así fuera Alemania. El idioma. Bueno, es que es una hermosura. La verdad es que sí, el idioma, y aparte no se te hace como es que hermoso. todos bien vestidos. Sí, esas dos cosas, o sea, creo que me gustaba ver a la gente porque creo que tienen mucho más cuidado, tanto en Francia como en Italia, tienen más estilo para vestir, son más cuidadosos a la hora de, como, no sé, siento que son culturas más latinas en el sentido de que buscan más el verse atractivos. En Alemania buscan verse presentables y bien y ya. Y cómodos. Y cómodos también. Pero en Francia, primero que nada, el idioma era como de, qué maravilla escuchar el francés, aunque no hablo francés, es hermoso, suena lindo, suena dulce, es mucho más familiar que el alemán, por lo menos para los que hablamos español. El francés, 2, 3 cosas podrás entender cuando lo escuchas o cuando lo lees, mientras que en alemán es como... Sí, claro. Excuse me, Entschuldigung. Iba a Alemania y no entendía nada. Danke. Ya. Sí. Listo, totalmente. Eso me gustaba mucho ver a la gente, pero también pasaba en Italia, o sea, como tú decías, ver a la gente arreglada, como con el empeño, el coqueteo de el vestido, los tacones, el zapato. Me inspiraba a ver a las mujeres como también vestidas. A mí me encanta. Esa parte para que veas, sí la extraño, porque aquí no, está relax. Así lo voy a decir, es muy relax. Sí, mucho. Aquí es la relajación y la comodidad al 1000%. Lo cual... El glamour queda un poquito enterrado, yo diría. Mónica, si hay algo de Francia que te pudieras traer aquí, o sea, que dijeras, lo extraño tanto y quisiera tenerlo en mi día a día, en Michigan, en Estados Unidos, ¿qué sería? No se puede, obviamente París. Es que... la ciudad. Es que ir. La Torre Eiffel. Literal, ir y solamente caminar. Sí. Esto es todo, o sea, no necesitas comprar, no necesitas... Conducir. Simplemente es caminar y admirar. Caminar y ver. Admirar, o sea, el ver, es que la verdad, yo creo que los europeos no se dan cuenta porque están acostumbrados a ello, pero es que tiene una majestuosidad en términos arquitectónicos, históricos, que Dios santo. Para mí París es la ciudad más bonita que he conocido. No conozco muchas, pero de verdad que sí. Y bueno, París es de mis favoritas, pero tengo otras, o sea, me costaría mucho trabajo. Yo no me podría decidir entre París y Roma. Con todo y que creo que me vuelve más loca la comida en París que en Roma. A mí lo que me vuelve loca de Roma es el hecho de que tengas una ciudad en la que tienes tantos años de historia que siguen en pie. Bueno, o sea, no es un lugar en el que digas, aquí estuvo hace 3000 años un anfiteatro. No, ahí está el anfiteatro. Claro. Y ahí está el templo dedicado a los dioses griegos, en este caso el que era el Panteón de Agripa, que ahora es el Panteón de Roma. O sea, estás hablando de que hay una iglesia cristiana que anteriormente fue un templo romano. Entonces, y sigue en pie, tiene más de 2000 años de existir. Entonces, eso a mí de Italia me vuelve loca. Pero París, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta. ¿Qué podrías traerte de Alemania? ¿Qué es lo que más extrañas de Alemania? Las panaderías.
Oye, pues deberías de poner una, Damaris. No sería mala idea ni mal negocio, aquí en Michigan. Pero, es que les voy a enseñar, amigos. Le traje esto a Moni porque me está agasajando con champán traído desde la mera tierra. Entonces, yo me di a la tarea de hacer estos macarons el día de hoy. Te salió lo francesa. Me salió lo francés a mí. Lo wannabe. Ya vi. Ya. Sí, ese es todo mi francés, ahí disculpen. Ese y las malas palabras. Pero... Tú no puedes. Ay, Lili quiere comer macarons, pero no se puede porque son de chocolate además. Pero sí, amigos, entonces creo que yo me traeré las panaderías. Mis amigos, sí extraño mucho a mis amigos. O sea, si me los pudiera traer a todos a vivir a Michigan, lo haría. No creo que quisieran, la verdad. Muchos ya están muy adecuados al estilo de vida europeo. Pero creo que sí, las panaderías. Y voy a decir otra cosa, el transporte público, coincidiendo contigo. O sea, esa capacidad de poderte mover sin necesidad de subirte a tu coche, de tener que conducir, el poder ir leyendo, escribiendo. ¿No extrañas eso? O sea, subirte al metro. Sinceramente, yo no lo ocupaba. Bueno, no lo hacías mucho porque... O sea, sí, solo cuando iba a París. Ya. Pero es lo que te decía, es muy diferente la experiencia tuya y la mía. Es que es cierto, tú vivías en un lugar menos conectado, por lo que entiendo, que donde yo vivía. O sea, yo vivía en un pueblito en Ditzingen, que me quedaba la estación de tren a 700 metros y el tren yo lo tomaba a Stuttgart y en 18 minutos estaba en el centro. Y por otro lado, a mí se me hacía más práctico ir con mis dos hijos y con compras así en el coche. Claro. Que en tren, aunque sinceramente cuando iba sola era tren absolutamente y lo disfrutabas. Algo que no extraño, las huelgas. ¿Las huelgas de qué? ¿Del transporte de todo público? Me acuerdo una vez, bueno, ya saben que manejaba tanto, y entonces nos quedamos sin gasolina. Pero yo tenía un auto eléctrico, gracias a Dios, de verdad. Lo cual, wow. Pero la gente iba a cargar gasolina a las 3 de la mañana. 3 de la mañana hacían unas colas inmensas porque después las cerraban, tipo 4:30 cerraban y ya. ¿Y quién estaba en huelga, la gasolinera? Sí, o sea, era como de que el sistema Total, creo que se llama Total, estaba en huelga. Estaba en huelga porque decían que los salarios no los habían aumentado y entonces que necesitaban el aumento y entonces... Fíjate que en el tema de las huelgas, en Alemania de repente había, pero solo recuerdo huelgas del sistema de transporte público. Okay. Y los alemanes, esa es Coco. Lo siento. Tranquila, son parte de la alegría de la casa y del video. Normalmente podía haber huelgas en el transporte público, pero los alemanes son tan programados incluso para hacer huelgas que te decían cuándo. O sea, había un calendario y te mandaban notificar que tal día no iba a haber servicio porque los trabajadores estaban en huelga. Bueno, pero se programaban así. Y yo te decía, es que acuérdate que los franceses iniciaron una revolución y le tumbaron la cabeza al rey a María Antonieta. O sea, son los reyes. Lo admiro y lo admiro muchísimo. O sea, el hecho de que ellos tengan... Me choca que hagan huelgas, pero por el otro lado es como de, ok, no me gusta esto, tengo que hacer algo. Ya. ¿Cómo lo hago? Lo digo y ya. Me manifiesto. A muchos países eso nos falta. Sí, puede ser. La verdad es que eso sí admiro muchísimo, la valentía que tienen los franceses porque no les importa. Y, ojo, no importa tu estatus socioeconómico, ¿eh? La gente va y entonces no me gusta eso. Y se manifiesta. Y qué me importa de que si soy lo que sea. O sea, voy y me manifiesto. Sí, como ciudadano tienes muy arraigada esa identidad. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué admiras ahora que estás mencionando este tema? ¿Qué es lo que más admiraste de la cultura? O sea, no me refiero a la cultura de las bellas artes ni nada de eso, sino a la sociedad. ¿Qué es lo que más admiraste de la dinámica social de Francia? Las vacaciones. Ya. Creo que tienen muy estipulado que sí es necesario trabajar, pero también vacacionar. Realmente creo que ellos saben para qué se hizo la vida. Ok, disfrutan la vida. Totalmente, porque trabajan y entonces es tiempo de vacaciones y es vacaciones a donde sea. 3, 2, 5, sur, norte. Desconecte total. Desconecte total, y eso lo admiro muchísimo. Y también como el tema gastronómico, ¿no? O sea, como ese placer por la vida. Bueno, es que empiezan con champagne y después continúan con la entrada. Y después, plato fuerte, y quizá después quesos, y quizá una cena que aquí duraría, ¿cuánto? Aquí nos corren, ¿te acuerdas? Sí. Aquí nos corren. Nos corren en una hora del restaurante. Gracias, aquí está tu cuenta, bye. Sí. Allá no, allá dura... Esa parte del arte que le ponen al tema gastronómico, el tiempo que se toman, como toda la ceremonia, el respeto que le dedican al tema de la comida, a mí me parece maravilloso.
Y por supuesto que hacen unas delicias culinarias que tú sabes, bueno, yo iba a Francia a comer, si les digo la verdad, era buscar siempre en qué restaurante podía encontrar lo más tradicional, lo más auténtico, lo más delicioso también. Totalmente. No necesariamente lo más caro, quiero aclarar, pero sí, creo que Francia tiene eso que es maravilloso. Algo que yo admiraba de la cultura alemana es su formalidad. O sea, ¿a qué te refieres? Su formalidad de que si te dicen que van a hacer algo, lo hacen. De que si te dicen que van a estar a una hora, a esa hora están. De que si quedan en un acuerdo, lo cumplen. Son muy formales y son verdaderamente, o sea, tienen palabra. Y eso me gustó mucho de poder vivir allá. Pueden ser muy directos, a veces se puede sentir que son groseros. Pero finalmente creo que ayuda a que la dinámica sea más sencilla. Y sí tengo que decir que admiro mucho la fuerza del alemán para renacer de las cenizas cual ave fénix después de 2 guerras mundiales. Después de la destrucción total que era el país en los 40s, la forma en la que se reconstruyeron y como ese sentido colectivista de tengo que hacer las cosas bien, con formalidad, lo mejor posibles, como por el bien común, ¿no? Sí. Por el país. Entonces, creo que eso lo admiro mucho, esa disciplina que tienen, lo llegué a admirar mucho. Ahora, quiero que tú me cuentes qué era lo que no admirabas de la dinámica social de los franceses, que digas, eso sí no me gustó, eso no lo admiro. De todo se quejan, de todo, totalmente, creo que se quejan de cosas sin importancia. Por un lado, está padre que ellos son muy ecológicos, pero por otro lado se quejan absolutamente de todo y tengo que decir que sí, no son todos, pero hay muchos que sí se creen superiores. Ok, como con esa mentalidad de yo francés. Soy francés y entonces... Tengo una cultura... Tengo muchísima cultura atrás de mí que... Sí, hay gente, no son todos. La verdad es que tengo 2 buenos amigos franceses que la verdad son un encanto, pero muchos de ellos sí creo que tienen como que este instinto complejo de superioridad. Sí, como esa onda snob de Francia. De Francia. No sé si te pasaba o te daba ese feeling... No, fíjate que con Alemania, en general en Alemania, por el tema del estigma de lo que sucedió en los 40s con este señor loco del bigote que prácticamente destruye el país y a muchos grupos vulnerables, son muy cuidadosos a la hora de expresarse. Entonces, difícilmente me tocó convivir con un alemán que mencionara un instinto de superioridad, un complejo de superioridad por ser alemán. De hecho, en tema de nacionalismo, está como muy mal visto el ser nacionalista en Alemania, por la forma en la que el nacionalismo, en este caso el nacionalsocialismo, llegó al país. Entonces, en general hay muchísimo como cuidado de la forma en la que se expresan y tienen cuidado en cómo tratar a las personas, sobre todo que vienen de otras culturas. Estoy hablando de la dinámica con mis amigos, no voy a decir que no había racismo, porque claro que había racismo, pero sí creo que en menor medida que en otros países en los que he vivido. Algo que sí llegué a ver, justo lo que dijiste al inicio de esta pregunta, fue la queja. Creo que el alemán se queja tanto como el francés, o sea, todo el tiempo se están quejando de cosas, y en el caso del alemán tengo que decir que por un lado entiendo que gracias a que se quejan tanto y son tan perfeccionistas, pues tienen el sistema que tienen y el país que tienen, y se pudieron reconstruir de la manera en la que se reconstruyeron. Pero al mismo tiempo como que dices, oye, son problemas de primer mundo y le están súper haciendo de todos por algo que ya quisiéramos tener en Latinoamérica, ¿no? Sí. Hace rato hablaba de las huelgas y justamente, por ejemplo, ahorita Macron hizo algo de que ahora se tienen que jubilar a los 72 años o 74, una cosa así. Obviamente es algo fuerte, claro que lo es. Por este tipo de cosas yo creo que sí es importante. Vale la pena manifestarse. Claro, pero hay veces que no vale la pena. En el caso de Alemania, yo me he dado cuenta que los alemanes son como muy intolerantes con el ruido. Por ejemplo, me tocó en alguna ocasión que había una persona hablando por teléfono en el aeropuerto y un señor alemán que estaba ahí sentado fue y le dijo que se callara. O sea, de mala manera, como diciéndole, oye, cuelga tu llamada o salte, fue lo que le dijo. Y este señor que estaba hablando por teléfono era una persona de otra nacionalidad y yo me pregunté, si fuera alemán le hubieras hablado de la misma manera, no lo sé, igual y sí, y no lo dudo, porque los alemanes no les importa de dónde vengas ni cómo te veas. Si estás haciendo algo que les irrita, les molesta o que va en contra de las reglas, te lo van a decir inmediatamente. Siento que los franceses no son tan rígidos con las reglas. No son tan rígidos con las reglas, pero sí son rígidos con la educación, con los niños, por ejemplo.
ellos tienen muy presente que se comen de 12 a 2 y si tú haces ruido, ellos como que les salta muchísimo. El hecho de que tú hagas ruido les salta. El ruido les afecta demasiado, no puedes hacer ruido de 12 a 2 porque realmente estás molestando, estás invadiendo en el momento que es su comida y que es muy importante. Que es sagrada. Pero imagínate eso en México, o sea, en Ciudad de México o en Guadalajara. No hay manera. No hay manera. En Puebla. ¿Te aclimatas o te aclimatas? Sí, claro. Sí. Así que creo que esa parte no me encanta tampoco porque... ¿Como esa intolerancia o qué? Rigidez, ¿sabes? Okay. Es como, para mí es rigidez, pero bueno, también la respeto porque al final sí, yo era la que somos los foráneos ahí. Yo era la foránea, ellos tenían sus reglas, así que pues, sí, te toca adaptarte totalmente, lo cual está padre. Creo que esa parte también es bien importante señalar, te aprendes a adaptar. Sí, ya acabas viendo algunas cosas que son buenas del lugar, otras que no te gustan tanto, pero pues no te queda de otra más que adecuarte porque vives ahí, ¿no? Porque te adaptas o te adaptas. ¿Qué fue al llegar aquí a Michigan de regreso, después de 2 años viviendo allá como expatriada? ¿Qué fue lo que dijiste? Dios, gracias, qué padre que esto es así. El supermercado, allá cerraban los domingos a las 12. Ah, bueno, o sea, en Alemania no abren el domingo. Allá se abrían, en mi pueblo, abrían de 9 a 12 y 12 bye. Entonces aquí llegar y ver que hay supermercados 24 horas. Es como una comodidad. Digo, no todos, obviamente, pero sí puedes encontrar. Entonces, esa parte, el haber tenido celular en 10 minutos, porque aparte de la línea fue muy rápida. Bueno, en Francia también es rápido, pero el proceso de todo se complica, todo se complica ya, todo es burocracia, por todo hay burocracia. Yeah. Yo pensé que llegando a Michigan iba a estar de que todos los domingos en el supermercado o ay, qué padre poder de shopping. La verdad es que no, se me acostumbré como a la dinámica en Alemania que el domingo es día para hacer otra cosa, para descansar, para leer, para salir, caminar, etcétera. Bueno, está padre. Y entonces, todavía, es que, ¿sabes algo? Creo que yo viví más tiempo allá que tú, entonces de alguna manera digamos que esa parte se impregnó más en mí quizás, porque pues después de mucho tiempo de estar diciendo, ay, qué horror los domingos de todo cerrado, pueblos fantasmas, pues me tuve que reconciliar con ello eventualmente, ¿no? Bueno, eso está padre. Y me quedé con ello, pero creo que la cosa que sí de verdad me dije yo, wow, qué padre que es así aquí, el servicio al cliente. O sea, ir a Home Depot y que en 2 segundos ya tuviera 3 personas preguntándome, how can I help you? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Con una sonrisa en la cara, es como, wow. Tienen un excelente servicio al cliente. Totalmente. Y no solo Trader Joe's, siempre... Sí, en general. Sí, siempre encuentras algo. Sí. En general siempre son amables, en general tienen muy buena atención. Eso sí fue como una cosa que dije, wow, qué maravilla, no voy a extrañar las caras de te hago un favor por atenderte, de Alemania. Literal de Fuji. Eso también lo tiene Francia. La atención al cliente es horrenda, pero tiene que ver que sus salarios realmente... Ahí se ve el socialismo fuerte, ¿sabes? O sea, sí, y yo creo que tiene que ver... Son buenos, entonces no les importa darte una atención o no. Al final... Sí, finalmente no dependen de tu propina para subsistir. Y no los van a correr. Exacto, mientras que aquí sí. O sea, aquí es... Eso es lo que no está... Es la parte triste o la parte oscura de este maravilloso servicio al cliente. Pues tiene que ver con que el mesero básicamente vive de propinas en Estados Unidos, mientras que en Europa no. El mesero tiene un salario estándar, digamos, estable, y no depende de qué también le cayó al comensal o no. Así que no le importa tampoco. No le importas, no les interesa que tú como cliente quedes contento, la verdad. Totalmente. Bueno, Moni, muchísimas gracias, por estar aquí, gracias por compartirnos tu experiencia, por animarte a hacer el video y a compartir el chisme. Ha sido un placer y pues pronto te invitamos de nuevo a que nos cuentes otro chisme. Y gracias a ti por todas las recomendaciones y por estos macarrones tan deliciosos. Sí, quedaron buenos, la verdad. Deliciosos. Así que gracias, Amaris. Ay, es un placer.